El 6 de marzo de 1447, Nicolás V asume como papa. De nombre Tommaso Parentuselli, nació el 15 de noviembre de 1397, fue el papa número 208 de la Iglesia Católica, desde el 6 de marzo de 1447, hasta su muerte. En el cónclave de 1447, fue elegido papa para suceder a Eugenio IV. Tomó el nombre de Nicolás V, en honor de su benefactor, Niccolò Albergati. Nicolás concibió el hacer de Roma, un sitio de monumentos, casa de la literatura y el arte, baluarte del papado, y la digna capital del mundo cristiano. Aunque flexible, no fue menos rígido que Eugenio IV en la defensa de la autoridad papal. A pesar de los escasos 8 años que duraría su pontificado, su gobierno fue importante en la historia política, científica y literaria del mundo. Políticamente, concluyó el Concordato de Viena, el 17 de febrero de 1448, con el rey de romanos Federico III de Habsburgo. Al año siguiente consiguió un triunfo aún más táctico, con la renuncia del antipapa Félix V, y su propio reconocimiento por el Concilio de Basilea. El 6 de marzo de 1619, nace Cyrano de Bergerac. Nació en París, fue poeta, dramaturgo y pensador francés. Como intelectual, fue considerado libertino, por su actitud irrespetuosa hacia las instituciones religiosas y seculares. También se le tiene por uno de los precursores de la ciencia ficción. Se hizo célebre por su arrojo y sus numerosos duelos. Cyrano fue uno de los más importantes escritores del 600 francés, una personalidad verdaderamente ecléctica. Fue muy discutido y controvertido, y considerado, sucesivamente, como un mártir libre pensado y científico incomprendido. Sus obras han sido editadas muchas veces, sobre todo en París, en 1741, en 1851 y en 1858. En la actualidad es más conocido por la obra de teatro Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, en la que se narra una época de su vida, que por sus propias obras. La obra ha sido traducida y llevada a escena muchas veces, y ha sido el tema de varias películas. La Luna tiene un cráter, que lleva su nombre, como un homenaje por parte de la Unión Astronómica Internacional. El 6 de marzo de 1853, en Venecia se estrena la ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi. La Traviata, que en español podría traducirse como La Extraviada, o mejor La Descarriada, es una ópera en 3 actos con música de Giuseppe Verdi, basada en la novela de Alejandro Dumas Hijo, La Dama de las Camelias, de 1852. Estrenada el 6 de marzo de 1853, en el Teatro La Fenice de Venecia, forma junto con Rigoletto y El Trovador, la trilogía popular operística que compuso Verdi a mediados de su carrera. Titulada en principio Violeta, nombre del personaje principal, al parecer está basada en la vida de una cortesana parisiense, el fan Simplicis. Piave y Verdi querían seguir a Dumas dándole a la ópera una ambientación contemporánea, pero las autoridades del Teatro de Venecia insistieron en que se ambientara en el pasado, hacia 1700. No fue hasta la década de 1880 que se respetaron los deseos originales del compositor y del libretista, y se representaron producciones realistas. El 6 de marzo de 1857, en los Estados Unidos, la Corte Suprema resuelve el caso Dred Scott contra Sanford. Fue una demanda judicial, crucial en la historia de los Estados Unidos. Resuelta por la Corte Suprema de dicho país en 1857, en el que se decidió privar a todo habitante de ascendencia africana, fueran esclavos o no, el derecho a la ciudadanía. A su vez, le quitó al Congreso la autoridad de prohibir la esclavitud en territorios federales del país. La furia que causó este fallo entre los abolicionistas fue un factor importante en la explosión de la Guerra de Secesión. Al no haber podido comprar su libertad, en 1846, Dred Scott presentó una demanda legal en el Tribunal de Circuito de San Luis, Missouri. Scott se mantuvo en un terreno legal sólido, ya que un precedente de Missouri que data de 1824 sostenía que los esclavos liberados a través de una residencia prolongada en un estado libre, permanecerían libres cuando fueran llevados de regreso a Missouri. La doctrina era conocida como una vez libre, siempre libre. Scott y su esposa habían residido durante 2 años en estados libres y territorios libres, y su hija mayor había nacido en el río Mississippi, entre un estado libre y un territorio libre. Dred Scott fue incluido en la lista como el único demandante en el caso, pero su esposa, Harriet, desempeñó un papel crítico, presionándolo para buscar la libertad en nombre de su familia. Ella frecuentaba la iglesia, y el pastor de su iglesia, un conocido abolicionista, conectó a los Scott con su primer abogado. Los niños de Scott tenían alrededor de 10 años en el momento en que se archivó el caso, que era la edad en que los esclavos más jóvenes se convirtieron en activos más valiosos. Para evitar que la familia se disolviera, Harriet le pidió a Dred que actuara. El caso Scott contra Emerson
fue juzgado en 1847, en el Juzgado Federal Estatal de San Luis. En junio de 1847, el veredicto fue en contra de Scott por un tecnicismo. Scott no había probado haber sido esclavizado por Irene Emerson. Sin embargo, el juez pidió un nuevo juicio, que finalmente se celebró en enero de 1850. Esta vez, se presentó evidencia directa de que Emerson era dueña de Scott, y el jurado falló a favor de la libertad de Scott. Irene Emerson apeló, y en 1852, la Corte Suprema de Missouri anuló el fallo del Tribunal Inferior, argumentando que el creciente sentimiento antiesclavista en los estados libres hacía que ya no fuera necesario que Missouri se apegara a las leyes de los estados libres. Al hacerlo, la Corte anuló 28 años de precedente en Missouri. El juez Hamilton, quien más tarde fue nombrado gobernador del estado, discrepó fuertemente con la decisión de la mayoría y escribió una opinión disidente. En 1853, Scott nuevamente demandó, esta vez ante la Corte Suprema. Irene Emerson se había mudado a Massachusetts, y Scott había sido transferido al hermano de Irene Emerson, John Sanford. Debido a que Sanford era ciudadano de Nueva York, mientras que Scott sería ciudadano de Missouri si fuera libre, los tribunales federales tenían jurisdicción sobre el caso. Después de perder nuevamente en la Corte del Distrito Federal, apelaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos en Dred Scott contra Sanford. El nombre se recogió como Sanford en la decisión del tribunal, debido a un error administrativo. El 6 de marzo de 1857, el presidente del Tribunal Supremo emitió la opinión mayoritaria. Cualquier persona descendiente de africanos, ya sea esclava o libre, no es ciudadana de los Estados Unidos, de acuerdo con la Constitución. La ordenanza de 1787, conocida como Ordenanza Noroeste, no podía conferir ni libertad ni ciudadanía dentro del territorio del noroeste a individuos no blancos. Las disposiciones de la Ley del Compromiso de Missouri, de 1820, se anularon como acto legislativo, ya que el acto excedió los poderes del Congreso, en la medida en que intentó excluir la esclavitud e impartir libertad y ciudadanía a las personas no blancas en el norte. El tribunal dictaminó que los afroamericanos no tenían derecho a la libertad ni a la ciudadanía. Como no eran ciudadanos, no tenían la capacidad legal para presentar una demanda ante un tribunal federal. Como los esclavos eran propiedad privada, el Congreso no tenía el poder de regular la esclavitud en los territorios. Y tampoco no podía revocar los derechos de un propietario de esclavos, según el lugar donde vivía. Esta decisión anuló la esencia del Compromiso de Missouri, que dividió los territorios que aún no eran estados en jurisdicciones libres o esclavas. Hablando en nombre de la mayoría, el juez dictaminó que debido a que Scott simplemente se consideraba propiedad privada de sus dueños, estaba sujeto a la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe tomar propiedad de su dueño sin el debido proceso. La decisión de Scott aumentó las tensiones entre facciones proesclavistas y antiesclavistas, tanto en el norte como en el sur, lo que empujó aún más al país hacia el borde de una guerra civil. Finalmente, la 14ª enmienda a la Constitución resolvió el problema de la ciudadanía negra, a través de la sección 1 de esa enmienda, donde dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos, y del estado en donde ellos residen. El 6 de marzo de 1899, en Alemania, la empresa farmacéutica Bayer registra la aspirina como marca registrada. El ácido acetilsalicílico, conocido popularmente como aspirina, nombre de una marca que pasó al uso común, es un fármaco de la familia de los salicilatos. Se utiliza como medicamento para tratar el dolor, analgésico, la fiebre, antipirético, y la inflamación, antiinflamatorio, debido a su efecto inhibitorio, no selectivo, de la ciclooxigenasa. Se utiliza también para tratar inflamaciones específicas, tales como la enfermedad de Kawasaki, la pericarditis, o la fiebre reumática. La administración de aspirina, poco después de un ataque al corazón, disminuye el riesgo de muerte, y su uso a largo plazo ayuda a prevenir ataques cardíacos. También los accidentes cerebrovasculares, y coágulos de sangre en personas con alto nivel de riesgo. En el tratamiento del dolor o la fiebre, sus efectos comienzan de forma típica a los 30 minutos. La aspirina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo, con un consumo estimado en 40.000 toneladas anuales. El 6 de marzo de 1916, en aguas de Brasil, se hunde el transatlántico Príncipe de Asturias, donde perecen 338 pasajeros y 107 tripulantes. El Príncipe de Asturias fue un gran buque correo transatlántico de vapor, considerado en su momento buque insignia de la Marina Mercante Española. Después de zarpar en el que sería su último viaje desde Barcelona a Buenos Aires, se hundió cerca de las costas brasileñas el 6 de marzo de 1916. En el momento de chocar contra los arrecifes, transportaba 600 personas a bordo, y en el choque, se perdieron 457 vidas, salvándose únicamente 143.
Los supervivientes que no fueron arrastrados por el transatlántico, nadaron y trataron de alcanzar la relativamente cercana costa. Una estimación de entre 200 y 300 personas, perecieron contra las rocas o ahogados en el mar embravecido. El bodeguero Buenaventura Rosés, logró resguardarse en un bote que había quedado a flote. Recogió al timonel Antonio Linares, y al médico Francisco Zapata, y con solo ese bote, rescataron de las aguas a un centenar de supervivientes. El 6 de marzo de 1964, en Grecia, Constantino II asume el título de rey. Constantino II de Grecia, nació el 2 de junio de 1940, fue el último rey de los helenos desde su ascenso al trono, en 1964, hasta un golpe militar en 1973, que abolió la monarquía griega. En 1964, contrajo matrimonio con la princesa Ana María de Dinamarca, con quien tuvo 5 hijos. Fue conocido hasta su fallecimiento, como Constantino de Grecia, nombre oficial que figuraba en su pasaporte diplomático danés. Sin embargo, utilizaba el título de forma oficial en Dinamarca, o por cortesía en algunos países, de Su Majestad el Rey Constantino II de Grecia, Príncipe de Dinamarca. Los títulos reales de la familia real griega no son reconocidos en Grecia, donde no existen los títulos nobiliarios, pero son reconocidos oficialmente en Dinamarca. Dado que todos sus miembros son príncipes de Dinamarca, por ser descendientes del rey danés Cristián IX. Constantino era hermano de la reina Sofía de España, y de la princesa Irene de Grecia y Dinamarca. En 1960, ganó la medalla de oro con los otros 2 miembros del equipo griego de vela, durante los Juegos Olímpicos de Roma 1960. A principios de la década de 2000, Constantino recuperó ciertas propiedades en Grecia, y comenzó a viajar nuevamente a ese país de manera cada vez más frecuente en compañía de su familia. Compró tierras en la costa, al sur de Atenas, para establecer allí su residencia permanente. El 24 de diciembre de 2004, Constantino y Ana María, junto con otros miembros de la familia real griega, visitaron al presidente en el Palacio Presidencial, antiguo Palacio Real. Hasta 2013, junto con su familia residía en Londres, donde han logrado cultivar una amistad con la familia real británica. Constantino fue amigo del rey Carlos III del Reino Unido, y padrino del príncipe Guillermo, príncipe de Gales. Su familia asiste a la mayor parte de los eventos sociales de la realeza europea, y él y su esposa eran llamados como sus majestades los reyes Constantino y Ana María de Grecia. Desde 2013 hasta 2022, Constantino y Ana María residieron en Porto Geli, Grecia. Posteriormente comenzaron a residir en la capital Atenas, debido a la cercanía de los hospitales helenos. Después de sufrir graves problemas de salud que lo aquejaban desde hace años, falleció el 10 de enero de 2023, en el hospital privado de Atenas, a los 82 años. El 6 de marzo de 1994, en Oracle, Arizona, se inicia la segunda cuarentena de un año, dentro del millonario proyecto Biosfera 2. La Biosfera 2 es una estructura de 1,27 hectáreas, construida originalmente para formar un ecosistema artificial cerrado. Construida entre 1987 y 1991, fue diseñada para comprender el complejo entramado de interacciones en un ecosistema, así como para estudiar la viabilidad de biosferas cerradas, en la colonización espacial, permitiendo el estudio y manipulación de una biosfera, sin dañar la Tierra. Su nombre se debe a estar modelada sobre una primera biosfera, nuestro ecosistema terrestre. El proyecto costó $200 millones, y se prolongó de 1985 a 2007. En el caso de Biosfera 2, los investigadores aprendieron que los ecosistemas cerrados y pequeños son complejos y vulnerables a eventos no previstos. Desde un punto de vista empresarial, Biosfera 2 puede ser considerada como un fracaso administrativo. Nunca se pensó que el proyecto llegara a ser rentable, pero sí que podrían costearse algunos de sus enormes gastos, suponiendo que 10.000 visitantes al mes pagaran hasta $80 la visita.